Entonces, como les decía, hoy día vamos a ver el sistema nervioso autónomo y se llama precisamente autónomo porque es un sistema que funciona independiente de la voluntad, ¿ya? Independiente de la voluntad, no depende de nosotros propiamente tal. Aunque a veces hay elementos estresores externos que nosotros los concientizamos y los trasladamos a este sistema autónomo y eso nos conlleva a que caigamos en ciertas situaciones, ¿cierto? Que son más bien prolongadas en el tiempo, más crónicas, como por ejemplo las crisis de ansiedad u otro tipo de situación que tienen que ser debidamente diagnosticadas por un médico o un equipo médico. Entonces, en este caso, vamos a ver este sistema. Esta imagen nos indica que nosotros, de acuerdo a la circunstancia que nos encontremos, vamos a reaccionar de distintas formas, dependiendo del elemento estresor que haya fuera nuestro, o, ¿cierto?, de la forma en que yo tenga experiencia previa para abordar ese estresor. Estresor se refiere a cualquier situación que a mí me cause estrés. Precisamente puede ser distrés o eustrés. Distrés es el estrés malo, por decirlo de alguna manera, y el eustrés es el estrés bueno. Ese estrés que, por ejemplo, de repente, no sé, me tocó dar mi examen de grado y lo aprobé bien y me pongo eufórico porque lo aprobé. Eso también es un estrés, pero un estrés con emociones buenas, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta imagen representa eso, que nosotros en el fondo, dependiendo de la circunstancia que nos encontremos, vamos a tener distintas o diferentes reacciones de acuerdo al elemento estresor externo o interno, porque recuerden también que hay elementos estresores internos, como por ejemplo los cambios de pH en la sangre, la temperatura, etc. Depende de varios factores. Entonces, lo primero que vamos a ver es el feedback. Recuerden que me pueden ir interrumpiendo, no hay ningún problema. Si tienen dudas al transcurso de la clase, las vamos aclarando de inmediato. Tenemos un feedback entre el sistema nervioso autónomo, SNA, ¿cierto? Y el sistema neuroendocrino en relación al hipotálamo. ¿Qué es el sistema neuroendocrino? Generalmente lo mencionan como endocrino, y endocrino tiene que ver relación con la hormona, ¿cierto? Con lo que se traslada en la sangre, estas moléculas que son comunicativas, ¿cierto? Entre un órgano y otro. Y neuro porque en el fondo está involucrado el sistema nervioso y está plenamente muy unido y muy asociado con el sistema endocrino, a partir de una estructura que es conocida como el hipotálamo, y que a la vez de este hipotálamo depende la hipófisis, que es una glándula, ¿cierto?, endocrina. Entonces aquí vamos a ver el feedback que ocurre entre el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso, el sistema neuroendocrino, en relación a qué, a esta estructura que ya la estudiamos, que es el hipotálamo, ¿cierto?, que está en el diencéfalo. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay dos rutas. Una que es el sistema nervioso autónomo, que es netamente del sistema nervioso, y otro que es el sistema neuroendocrino, que tiene que ver con el sistema hormonal, ¿cierto? A veces es mejor nombrarlo como sistema hormonal, porque no solo hay hormonas que viajan por la sangre, sino que hay otras que se producen en el líquido tisular y se comunica una célula con la célula del lado, como por ejemplo con lo que ocurría con la comunicación paracrina, que lo vimos al principio de las clases. Pero bueno, se llama sistema endocrino. Entonces, por un lado, el sistema nervioso autónomo es muy rápido. Manda una señal, la respuesta es rápida y es corta. Vuelve a retornar rápidamente a sus estados basales. Y eso se retroalimenta a través de vías nerviosas hacia el hipotálamo. Y el hipotálamo va regulando cuánto más o menos producir ciertos factores liberadores, ciertas hormonas que él produce. Y por otro lado, está el sistema neuroendocrino, ¿cierto? Que en el fondo también se retroalimenta en el sentido de que el hipotálamo manda señal a la hipófisis para que libere cierta hormona, y esta hormona, dependiendo de la cantidad que haya en la sangre, el hipotálamo las va censando y va diciendo hay que producir más o menos, ¿ya? Entonces tienen una estrecha relación el sistema nervioso autónomo con el sistema nervioso neuroendocrino. Por ejemplo, a través del sistema nervioso autónomo, retomándolo, uno puede regular la sed, ¿cierto? El hecho de tener sed, o sea, nos falta agua, produce la sensación de sed, ¿cierto? O la sensación de el apetito, ¿cierto? Cuando me dio apetito, en el fondo me dio hambre, que comúnmente dice uno, aumentó el apetito. ¿Por qué? Porque el hipotálamo está sensando que hay baja glucosa en la sangre, etc. Regula la temperatura, es como nuestro termostato el hipotálamo. Por eso que uno empieza a tiritar cuando hace frío. En el fondo manda señales a los músculos que en el fondo son voluntarios, pero en este caso actúan como involuntarios,
y empiezan a tiritar, ¿cierto? A tener fasciculaciones para producir calor y aumentar el calor del cuerpo. Y este no se disipe. Entonces, en el fondo, el hipotálamo es un centro neurálgico de ambos sistemas. En este caso, nosotros vamos a estudiar con más detalle el sistema nervioso autónomo. Entonces, aquí encontramos el hipotálamo, en el sector del diencéfalo, ¿cierto? Aquí está el tálamo, que es como el núcleo central de este diencéfalo. Arriba está el fornix. Y aquí tenemos el tálamo y estaba el subtálamo, ¿cierto? Que estaba en un borde que está inferior del tálamo, el epitálamo hacia posterior, y aquí estaba el hipotálamo. Como pueden ver, aquí no es necesario aprenderlos, pero en el fondo es para demostrar que aquí hay una reconstrucción esquemática del hipotálamo donde vemos distintos núcleos involucrados. Hay núcleos que van a producir hormonas, como el preóptico y el paraventricular, o el supraóptico, mejor dicho, el supraóptico y el paraventricular. El paraventricular es el que está acá, que van a producir hormonas propiamente tal, oxitocina, ¿cierto? La vasopresina o la antidiurética, mientras que el otro núcleo van a estar involucrados principalmente en el sistema nervioso autónomo, regulando vasodilatación periférica, regulando frecuencia cardíaca, respiratoria, regulando, ¿cierto? Cuánto abre la pupila en el sentido de la dilatación pupilar, va a estar regulando todo lo que le comenté anteriormente, la sed, el apetito, etc. Y también tiene una regulación nerviosa hacia la hipófisis, que es la que permite en el fondo liberar hormonas que van a regular otros órganos. Como por ejemplo, aquí se liberan hormonas que van a estimular testículo u ovario, hormonas que van a estimular la tiroides, hormonas que van a estimular el crecimiento corporal, etcétera, hormonas que van a producir, por ejemplo, la leche, otras hormonas acá en la región posterior, en la hipófisis posterior, que en el fondo van a permitir la eyección de la leche, la contracción del útero en el parto, etcétera. Tiene múltiples funciones entre el hipotálamo y la hipófisis. Pero aquí nos vamos a concentrar en el hipotálamo, que tiene una serie de núcleos, ¿cierto?, que van a estar regulando autonómicamente nuestro cuerpo. Entonces acá es importante destacar que existen dos sistemas. Está el sistema, por un lado, parasimpático y el sistema simpático. ¿Qué quiere decir esto? El parasimpático es un sistema que más bien, lo había comentado a lo mejor cuando lo vimos asociado a médula y nervios craneales, es un sistema que nos permite, en el fondo, guardar elementos, macromoléculas, etcétera, para que en algún momento la utilicemos cuando haya un periodo de estrés. ¿Por qué? Porque el opositor al parasimpático, que aquí está graficado en color azul, es el simpático. Entonces, ¿qué ocurre? Que el simpático funciona en momentos de estrés, cuando hago ejercicio, cuando tengo que arrancar, defenderme, cuando voy a dar una prueba, cuando el profesor viene y me interroga de forma oral. Todas esas reacciones que yo tengo, o no sé, voy en el metro y se ponen a pelear al lado mío por un espacio, y eso, todo eso que en el fondo uno dice, hoy me puse nervioso, que es el común dicho de la gente, ¿cierto? El lenguaje coloquial, me puse nervioso, está diciendo en el fondo que se está activando este sistema, el sistema nervioso simpático, el cual nos permite estar más alerta, aumenta frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, se dilata la pupila, etc. Por eso que cuando yo estoy viendo a una persona, yo puedo, de acuerdo a su comportamiento, que ella no se da cuenta, saber en qué estado está. ¿Está nerviosa, no está nerviosa, por decirlo de alguna manera? Es porque este sistema controla cosas que nosotros voluntariamente, a partir de nuestra corteza, no lo podemos controlar. Entonces aquí podemos ver las conexiones que existen en la parte superior, asociada al hipotálamo, ¿cierto? Y vemos cómo estas van descendiendo y van mandando señales a distintas áreas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, a través del nervio oculomotor, ¿cierto? Manda hacia un ganglio periférico, que es el ganglio ciliar, y de ahí sale una neurona postsináptica, ¿cierto? O posganglionar, y lleva a regular al músculo esfínter de la pupila. En el fondo, ¿qué está haciendo? Está reduciendo el diámetro pupilar, que eso se llama miosis. Y así va escalando, por ejemplo, al facial, al glosofaringio, al vago. Después vamos a hablar con detalle qué funciones hacen estos ganglios. Y continúa hacia abajo, mandando también señal al sistema simpático y al sistema parasimpático, que se encuentra a nivel medular. El sistema nervioso parasimpático lo encontramos tanto a nivel craneal, a partir del tercero, séptimo, noveno y décimo par, y en la médula espinal desde S2 a S4. S2, S3 y S4.
Y el sistema simpático lo vamos a encontrar en la médula espinal principalmente, desde T1 a L2, incluso a veces L3. Y como pueden ver, estas señales provienen desde el hipotálamo. El hipotálamo de forma autonómica va regulando la reacción que nosotros debemos tener de acuerdo a nuestro estado interno y lo que está ocurriendo en el exterior. Entonces aquí podemos ver un reflejo somático normal, ¿cierto? Que ya lo estudiamos en médula espinal, en el sentido de que, por ejemplo, aquí yo tengo, ¿cierto? Un dedo, aquí tengo la región unguial del dedo, la falange unguial o la falange distal. Me presiono, ¿cierto? Con una tachuela, mi papá estaba arreglando, ¿cierto? El sillón en la casa y dejó una tachuela y yo justo voy a recoger algo debajo del sillón y me pincho con esa tachuela que dejó el papá. Y uno se pincha y dice, ay, recorcholi, ¿cierto? Uno habitualmente dice esas cosas, cuando uno se pega un martillazo o se pincha. Ay, rayos, me pinché. Entonces, ¿qué ocurre? Me pincho, y antes que yo piense en que me pinché, y uno dice, recorcholis, me pinché, uno, ¿qué es lo que hace? Llega esta información dolorosa a través de las terminaciones nerviosas libres o nociceptores. Esta información entra, ¿cierto? Se transforma en un impulso nervioso, en un potencial de acción. Aquí está, ¿cierto? El soma de la neurona, pseudounipolar. Llego a la región posterior de la médula, al asta posterior, donde llega la sensibilidad, ¿cierto? Y aquí una interneurona que manda una señal a los músculos, en este caso extensor, y otra al flexor. Al flexor lo inhibe y al extensor lo activa. Entonces aquí llega esta neurona, aquí está mucho más simple este mecanismo, sale esta neurona que es una motoneurona inferior, ¿cierto? Y va al músculo extensor. Y eso permite que yo extienda el dedo y lo retire. Eso ocurre de forma somática, ¿cierto? Es un reflejo somático. Pero en el caso del reflejo visceral es diferente. Porque a mí me llega una información sensitiva, aquí va por una neurona sensitiva visceral, y llega tal cual como ocurre en el sistema somático. Pero después hace sinapsis con otra neurona, que esta neurona no es una motoneurona en el caso del sistema somático, sino que es una neurona, ¿cierto?, autonómica, donde vemos que hay una neurona presináptica o preganglionar, mejor dicho, y en este caso las vísceras muchas veces, por lo menos bajo el diafragma, pasan directamente y llegan a un ganglio que se llama ganglio prevertebral. ¿Por qué se llama prevertebral? Porque está anterior al cuerpo vertebral. Ahí se ubican. Después vamos a ver más adelante en otras imágenes. Y desde ahí hace sinapsis y llega una neurona amielínica hacia el intestino. Y esto permite que el intestino se relaje de cierto modo. ¿Por qué? Porque esto es una función más bien simpática. Cuando llega el parasimpático aquí, permite que en el fondo intestino se contraiga y produzca lo que se llama el peristaltismo. Entonces tienen muchas más conexiones el sistema reflejo de visceral versus el reflejo somático. Y esa es una gran diferencia que hay entre lo somático y lo autonómico. Por ejemplo, acá tenemos una ruta más bien, ¿cierto?, del tipo no visceral, sino que somático. Por ejemplo, aquí tenemos un corpúsculo de Pacini o terminaciones libres, que este tiene que ver con la presión y este tiene que ver con el dolor. Ingresa la información, ¿cierto? Puede ser por un ramo dorsal, que puede venir desde la piel de la zona de la espalda, ¿cierto? O puede venir de los miembros superiores, inferiores, nervios intercostales, que ya los vimos. Ingresa esta información sensitiva y puede llevar información proprioceptiva, ¿cierto? O hacer el reflejo que le había comunicado anteriormente. Entonces aquí llega la información motora y se contrae el músculo esquelético de forma refleja. Pero en el caso de acá, en el sistema autonómico, nosotros tenemos un asta lateral que va desde T1 a L2, como habíamos indicado anteriormente. Y estas neuronas salen de ahí, que son neuronas motoras, ¿cierto? Son eferentes, salen y tienen varias opciones. Por ejemplo, estas neuronas salen por la raíz anterior, pasan por el nervio espinal, y fíjense que cruzan por un ramo que se llama ramo comunicante blanco. ¿Y por qué se llama ramo comunicante blanco? Porque son neuronas mielinizadas. Por ende indica, a simple vista, se ve que este ramo es blanquecino, porque estas neuronas son mielinizadas. Y estas neuronas llegan a este ganglio y pueden tener múltiples
direcciones. Por ejemplo, una es que se comuniquen con otro ganglio hacia superior, que estos se llaman los ganglios paravertebrales. ¿Por qué paravertebrales? Porque están al lado derecho y al lado izquierdo de la columna vertebral, apegaditos al cuerpo vertebral. Entonces se llaman paravertebrales, o sea, están al lado, mientras que los otros se llamaban prevertebrales porque estaban anterior a la columna vertebral, apegaditos, ¿cierto?, al cuerpo vertebral. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que un ganglio se comunica con el superior y con el inferior. Otra opción es que esta neurona también continúe, ¿cierto?, hacia un ganglio, que este ganglio es el ganglio prevertebral, a veces el ganglio simpático colateral, pero en común se nombra como prevertebral. Y ahí puede ir, por ejemplo, a una glándula, una neurona postganglionar a una glándula, o puede ir al músculo cardíaco, o a los intestinos, por ejemplo, o a los bronquios, al músculo bronquial, a partir desde ahí. En este caso, principalmente a los intestinos. Esto pasa bajo el abdomen. En el caso del músculo cardíaco, esto es más directo. Después lo vamos a ver, al igual que el caso de los bronquios. Solamente lo mencioné como para entender la idea. Y otra opción que tiene es que esta neurona haga una sinapsis aquí en este mismo ganglio, que es el ganglio, ¿cierto?, paravertebral, y salgan células, o sea, neuronas al fondo, a través de otro ramo, que se llama el ramo comunicante gris. ¿Y por qué se llama gris? Porque estas neuronas son amielínicas. Amielínicas. Y esta neurona se va a dirigir, por ejemplo, a la piel. Y aquí va a inervar, por ejemplo, los vasos sanguíneos que están asociados a la piel, el músculo piloerector, que tiene que ver cuando los pelos se erectan, ¿cierto? Se erizan, y también a las glándulas sudoríparas. Entonces tiene esa particularidad de que, en el fondo, esta neurona se comunique con el ganglio superior e inferior, vaya a un órgano interno, o también vaya hacia la piel. Esto ocurre asociado al sistema simpático principalmente. ¿Tienen alguna duda por ahora? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Ya. Entonces acá nosotros podemos ver cómo se configura en su totalidad el sistema nervioso simpático y parasimpático. Vamos a hablar primero del caso de arriba. Como pueden ver acá va un vaquero y se encontró con un toro. Uno nunca, al ver un toro, un pitbull, un rottweiler o cualquier perro, ¿cierto?, que cuide una casa, y uno sin querer se metió a ese rancho o a ese campo y aparece este perro o un toro, uno va a decir, oh, me voy a quedar aquí, total, no me va a pasar nada. Mentira, ¿cierto? Uno inconscientemente lo primero que hace es ponerse alerta y querer arrancar para salvar su vida. O sea, es un sistema para la sobrevivencia. A diferencia de acá, que esto pasa los días domingos, me junto en familia o con, ¿cierto?, estamos en familia, nos comimos un asadito, no sé, si Dios quiere, y tenemos la oportunidad de comprar carne, ¿cierto? O una comida rica, una cazuelita, lo que sea. Y estamos almorzando 1 o 2 de la tarde y de repente termino de almorzar y me viene un sueño atroz. Que en el fondo es como lo que se llama el periodo postprandial, o sea, después que comí. Y uno va y se tira, ¿cierto? Y uno, sin darse cuenta, adentro de la guatita está, uno del abdomen, obviamente decimos, profesor de anatomía decir guatita, ¿no? De forma coloquial uno dice guatita, ¿cierto? Y aquí la guatita está, ¿qué significa eso? Está trabajando todo el intestino en moler, ¿cierto?, y absorber nutrientes para guardarlos cuando existe un periodo como este. Y esto lo regula el sistema que está aquí en color azul, que se llama el parasimpático. Mientras que acá lo regula el sistema que está en rojo, que se llama el sistema simpático. Entonces, miren acá. Acá tenemos involucrado el tercer, séptimo, noveno y décimo par. Como pueden ver, el tercer par tiene relación con la regulación de la pupila. El séptimo par tiene que ver con la glándula lagrimal y glándulas salivales como la submandibular y sublingual. El noveno par tiene que ver con otra glándula salival que se llama parótida. La vamos a ver cuando estudiemos sistema digestivo, la glándula parótida. Y fíjense que tiene un ganglio periférico. El ganglio ciliar en este caso, acá está el ganglio óptico. Ya hay distintos ganglios que están en este nivel. Y por otro lado, encontramos también el nervio vago. Vago significa errante, en el fondo, que se va solito
y se mete al tórax y parte el abdomen para inervar al corazón, al pulmón, al estómago, al intestino delgado, ¿cierto? Y también parte el intestino grueso, principalmente hasta el colon transverso, la mitad del colon transverso. Y en este caso, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria, aumenta el peristaltismo en el estómago, intestino y también en el caso del intestino grueso. Dígame, Francisca. Profe, en el parasimpático, ¿este permite guardar elementos como las moléculas para luego utilizarlo en estrés o el simpático almacena las El moléculas y luego el parasimpático. parasimpático lo utiliza? El parasimpático es anabólico, construye glucógeno, todas estas cosas que uno tiene que guardar para después. El simpático la utiliza para, por ejemplo, llevarla a los músculos, al músculo cardíaco, porque necesito que lata más rápido, etcétera. Necesito más energía para poder arrancar o defenderme de la situación que estoy viviendo. ¿Ya? Ah, ya. Muchas gracias, Por profe. un lado, el parasimpático construye y el simpático gasta, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, eso pasa con los nervios craneales. Y tenemos una región sacra de S2 a C4 que hay un núcleo acá que se llama el núcleo parasimpático. Y a partir de estos núcleos, emergen unos nervios que se llaman esplácnicos pelvianos o pélvicos. Esplácnico siempre tiene relación con órganos. Uno dice, vamos a estudiar los órganos internos, y eso se llama organología o esplagnología. Así que cuando hablen de, o escuchen esplácnico, tiene que ver con órganos internos. Entonces acá vemos que hay un segmento sacro que también regula principalmente a todo lo que son los órganos pelvianos. En este caso sale el órgano sexual, aquí sale un útero, ¿cierto? Y la parte de la vagina, la vejiga y todo el resto del colon, como el colon transverso, descendente, sigmoide y el recto. Entonces, ¿cuándo a uno le dan ganas de orinar principalmente? Cuando uno está en relajo, ¿cierto? Cuando a uno le dan ganas de ir al baño a defecar, uno quiere estar tranquilo, ¿cierto? En el baño, puerta cerrada, porque necesitamos estar en un periodo así, en un periodo tranquilo. Cuando yo tengo ganas de ir al baño, pero o sucede una situación así, es muy probable que se me corte el deseo. ¿Por qué? Porque voy a estar preocupado de retener agua, no es el momento de defecar porque tengo que defenderme, arrancar, atacar, etc. Y se bloquean esos sistemas. Hay una excepción que cuando una persona, un animal, ya se siente acorralado y se entrega, por decirlo de alguna manera, porque ya no tiene opción, ahí se sueltan los esfínteres y efectivamente es cuando se defecan o se orinan por un susto, por ejemplo. Pero en la mayoría de los casos uno tiende a bloquear esto. Y aquí podemos ver el sistema simpático que va desde 1 a 2 y existen diferentes opciones. Por ejemplo, arriba del diafragma, o sea, en la región de la cavidad torácica y el cráneo, podemos ver que aquí las rutas salen de forma bastante, de alguna manera, indirecta. ¿Qué significa eso? Que como pueden ver ustedes, sale un axón o una neurona preganglionar, conecta con poganglionares y se dirigen al órgano en cuestión. Si ustedes se pueden fijar, en AT4 encontramos esta situación. Sale la neurona, llega a esta cadena que se llama la cadena simpática, donde están los ganglios paravertebrales, y desde ahí salen hacia el corazón. Entonces aquí ¿qué hace con el bulbo ocular, por ejemplo? Permite que haya una dilatación de la pupila a través del ganglio cervical superior, medio e inferior, pero en este caso el superior. En las glándulas salivales controla de que no se pierda agua, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria. Pero bajo el diafragma, fíjense que el nervio pasa, o sea, el nervio, no el nervio, sino que el axón pasa directamente, no hace sinapsis en esta cadena que se llama paravertebral, sino que pasan a un ganglio que se llama prevertebral y desde ahí hace conexión hacia el órgano. Es totalmente diferente a lo que ocurre acá arriba. Acá arriba la conexión está en la cadena simpática, mientras que bajo el diafragma, en la región abdominal, es a través de ganglios prevertebrales, como el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior, el ganglio renal y mesentérico inferior. Tienen esos nombres de acuerdo a las arterias que están en el abdomen, que las vamos a ver pronto, después del capítulo del sistema nervioso. Hay un tronco celíaco que es una arteria, está asociado ahí. Hay una arteria que se llama mesentérica superior, el ganglio mesentérico superior está asociado a esa arteria.
por eso adquieren el mismo nombre. Y si ustedes se fijan acá, como les decía, pasa de largo el axón. No tiene sinapsis en la cadena, sino que pasan de largo y llegan hasta acá. Y desde ahí se van dirigiendo cada uno de los órganos dependiendo del ganglio, ¿cierto?, que se una. Por ejemplo, el ganglio renal va a llegar al riñón. El ganglio mesentérico inferior va a ir a inervar principalmente lo que también irriga la arteria mesentérica inferior. Ya, Amaro, dígame. Profe, pero esos que pasan como directos eran los que estaban debajo del diafragma, ¿no es Debajo del cierto? diafragma, claro. Todo esto Ya, gracias. pasan directo, no hacen sinapsis, o sea, pasan por los ganglios, pero no hacen sinapsis en el ganglio. Ya, De este ganglio que se llama la cadena simpática, donde están los ganglios paravertebrales, sino que hace sinapsis en los ganglios prevertebrales, que son los que están acá. Están anteriores a las vértebras. ¿Ya? ya, gracias, profe. Y bueno, eso sucesivamente pasa de esa forma. Y también asociado a la región pélvica, como pueden ver, sí hay sinapsis también en la cadena simpática y desde ahí a los respectivos órganos. Por ejemplo, en el caso del varón, el parasimpático sirve para la erección del pene, pero el que produce la eyaculación es el sistema simpático. O sea, aquí hay una mezcla de doble funcionamiento cuando está en el acto sexual el varón. Cuando el hombre se está excitando y hay erección del pene, es el parasimpático el que está permitiendo eso, porque dilata las venas, bloquea con un músculo, ¿cierto?, la vena para que el pene se llene de sangre y tenga la erección. Pero cuando va a llegar el orgasmo, la eyaculación, el que permite eso a través de contracción de músculo liso es el sistema simpático. Entonces ahí pueden estar, por ejemplo, funcionando muy cercanamente. Y bueno, y lo mismo ocurre con la mujer. O sea, la que permite, por ejemplo, que haya secreción a partir del cuello uterino para la lubricación en el coito, es el sistema parasimpático, y cuando llega al orgasmo femenino es el sistema simpático el que lo produce. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, una comparación entre la estimulación simpática y parasimpática. Por ejemplo, aquí dice que el diámetro de la pupila, aquí vamos a ver en el caso del ojo, aquí hay varios procesos fisiológicos. El diámetro de la pupila con el sistema simpático aumenta y con el sistema parasimpático disminuye. Por ejemplo, refracción del lente, o sea, el cristalino. El simpático no hace mayormente una función en los músculos ciliares, pero sí es parasimpático. El flujo lagrimal, por ejemplo, el simpático no hace prácticamente nada, pero el parasimpático lo aumenta. Y así sucesivamente nos podemos ir hacia abajo. Por ejemplo, la piloerección. El simpático produce piloerección, mientras que la estimulación parasimpática es neutra. Cuando aparece neutra es porque es una autorregulación local de esa estructura. Por ejemplo, en las glándulas sudoríparas, el sistema simpático aumenta la sudoración, mientras que el parasimpático no tiene ninguna función como tal. En el sistema cardiovascular, por ejemplo, el gasto cardíaco, o sea, el aumento de frecuencia cardíaca como tal, con el sistema simpático aumenta la frecuencia, con el parasimpático disminuye. El peristaltismo con el simpático disminuye, pero con el parasimpático aumenta. Entonces aquí uno va viendo que el sistema simpático habitualmente lo pasaron como un ente activador, mientras que el parasimpático como un ente desactivador. Y eso es más bien del tema de la conciencia, ¿cierto? De lo que está pasando a mi alrededor. El sistema simpático realmente, cerebralmente, me pone más alerta. Pero en el resto de los órganos, como pueden ver, hay cosas que el sistema simpático aumenta y otras las deprime, y también el sistema parasimpático tiene la particularidad de algunas cosas aumentarlas y otras deprimirlas. Y aquí, bueno, aquí hay muchos ejemplos que no vale la pena nombrarlos todos, pero en el fondo es lo que ocurre. Por ejemplo, erección del pene, el sistema simpático no participa, pero el simpático sí, el parasimpático sí. Y en la eyaculación ocurre que, ¿cierto?, el sistema simpático es el que la produce y el parasimpático en este caso es neutro. Ojo, en el pene es erección porque el pene se endurece y crece, mientras que en el clítoris se llama ingurgitación, porque no cambia en el fondo tamaño, pero sí se endurece. En la terminología de erección del clítoris no es correcta. Aquí tenemos la inervación motora normal, ¿cierto?, que ya la habíamos mencionado, una motoneurona alfa que llega al músculo esquelético y yo lo puedo mover voluntariamente. Y aquí vemos la inervación simpática, por ejemplo, para llegar al músculo liso, aquí sale el axón preganglionar, llega, ¿cierto?, a un ganglio paravertebral, como ocurre, por ejemplo, sobre el diafragma, o prevertebral,
Si es bajo el diafragma, por eso ahí hace la opción de para y pre. Y después va al músculo liso para, ¿no es cierto?, aumentar la frecuencia respiratoria y cardíaca o disminuir el peristaltismo. Y el parasimpático, por ejemplo, acá en el caso del vago, que es el que desciende, ¿cierto?, por tórax y abdomen, sale desde el tronco encefálico y después desciende y llega a un ganglio que se llama intramural. ¿Por qué se llama intramural este ganglio? Porque está en la pared del órgano o el tubo digestivo, está en la pared. Ahí hay dos plexos que se llaman de Auerbach y de Meissner, ¿ya? Y esos plexos, ahí están estos ganglios y después va el músculo liso. Y aquí, por ejemplo, en este caso, aumentaría el peristaltismo y, por ejemplo, la secreción pancreática, ¿cierto? Tiene que ver con la secreción pancreática de glucagón, de insulina, y va de acuerdo, regulando si aumenta o disminuye de acuerdo a las necesidades del momento. También tenemos un ejemplo acá de algunos neurotransmisores, ¿cierto? Que sabemos que los neurotransmisores son moléculas que permiten comunicar, ¿cierto?, una neurona con otra a través de una sinapsis que se conocen como químicas, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la columna celular intermedio lateral. ¿Qué es la columna celular intermedio lateral? ¿Qué le suena que tenga relación a eso? Si alguien me puede dar esa respuesta. ¿Qué es la columna celular intermedio lateral? ¿Se acuerdan de las astas laterales? Si me pueden dar el feedback, sí, no. ¿Las astas laterales de la médula? Sí. ¿Ya? Sí, profe. ¿Ya? Esas astas laterales también se llama columna intermedio lateral, porque en el fondo forman una columna a lo largo de la médula. Lo que pasa es que nosotros lo estudiamos por segmento. Uno corta la médula y ve un segmento nomás de la médula. Pero esa columna va a lo largo de toda la columna torácica y parte de la lumbar, desde 1 a L2, como habíamos dicho anteriormente. Entonces aquí estamos en la columna. O sea, en el fondo, para volver atrás, estamos en este lugar, en el asta lateral. Y aquí hay muchas astas laterales y forman una columna. Entonces, hay varias opciones. Aquí estamos en el sistema nervioso central porque estamos en la médula. Cuando salimos al sistema nervioso periférico, y ya vamos por el nervio, en esta sinapsis, en este caso hay acetilcolina y la sinapsis del ganglio pre o paravertebral, de acuerdo a cada órgano que vaya a inervar. Aquí se libera, por ejemplo, noradrenalina, y esa noradrenalina es la que permite que el músculo se erecte, perdón, el pelo. Entonces aquí hay un músculo que se llama piloerector que cuando se contrae hacia allá, permite que el pelo se dirija hacia allá y se erecte el pelo. ¿Y eso cuándo no ocurre? Cuando hace frío, cuando tengo miedo, ¿o no? ¿Sí? Porque, Sí. ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos acetilcolina y encefalina, que es liberada acá, y después, a este nivel, se libera acetilcolina, o péptido intestinal vasoactivo, estos son puros neurotransmisores, o péptidos relacionados con el gen de la calcitonina, y eso produce que la glándula sudorípara genere sudor. Entonces, miren acá, que esto es extraordinario, miren, acá abajo de la piel va un vaso sanguíneo, que justo aquí hay uno, y acá hay otro, que en este caso es de la piel. Aquí ocupa noradrenalina y neuropéptido I, ¿cierto? Y aquí acetilcolina y péptido intestinal vasoactivo. Entonces, por ejemplo, aquí vaso sanguíneo en la piel y del músculo esquelético, y acá vaso sanguíneo en músculo esquelético, que tiene dos tipos de regulación. Por ejemplo, en este caso, que el vaso sanguíneo va bajo la piel, este que está acá, cuando uno tiene calor, ¿qué pasa con la piel? ¿Se pone rojita o no? ¿Se han dado cuenta en el verano? Uno se pone como colorado, o cuando hacía ejercicio al sol, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a aumentar mi temperatura corporal interna. Entonces yo para eliminar calor necesito que llegue más sangre a estos vasos que están bajo la piel, porque recuerden que por física el calor se traslada a lugares donde hay menor temperatura. O sea, en el fondo el frío no existe, sino que es ausencia de calor el frío, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un lugar con menor temperatura y uno con mayor temperatura, el calor tiende a irse del lugar con mayor temperatura a menor temperatura y producir equilibrio. Entonces, en este caso, como la sangre aumentó de temperatura, se va hacia la piel esa sangre. ¿Y qué quiere decir? Que estos vasos sanguíneos aumentan para que llegue más sangre. Aquí se contrae el músculo piloerector, ¿cierto? Queda más erecto. Y a la vez la glándula sudorípara libera, ¿cierto?, hacia la superficie de la piel sudor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando corre vientecito, ¿cierto?
va enfriando, este aire se mete entre medio de los pelos y va enfriando la superficie de la piel porque va enfriando el sudor. Y como aquí está más frío y bajo la piel va pasando la sangre que está más caliente, el calor de la sangre se traslada hacia la superficie corporal y eliminamos el calor. ¿Ya? Profe, Sí. es por eso que cuando tenemos fiebre alta, como que nos dan como tercianos a los fríos. Ya, ese es un aspecto totalmente diferente porque después de 39,4 grados Celsius, el hipotálamo se descontrola y en vez de eliminar el calor, empieza a generar terciana y todo ese tipo de sintomatología y eso al final aumenta más la temperatura. Y es porque hay un descontrol del termostato interno que es el hipotálamo. Pero eso ocurre que principalmente en eso, el punto así como de inflexión es 39,4, 39,5. De ahí para arriba, a veces se dispara la temperatura a 42 grados, 41 grados, por el hecho de que se descontrola el hipotálamo. Pero hasta ese nivel, el hipotálamo debería regular bien la eliminación del calor a través de este sistema. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un ganglio simpático en la médula espinal, para poder entenderlo. Entonces aquí está la médula espinal, aquí está el asta lateral, ¿cierto? Y aquí sale el axón. Y yo le dije que tenía varias opciones. Salía por la raíz anterior, llegaba al nervio espinal y cruzaba por el ramo comunicante blanco, porque es mielínico. Y de aquí podía enviar información hacia arriba, información al ganglio inferior, y dirigirse hacia los plexos celíacos y mesentéricos, que en el fondo es hacia los ganglios prevertebrales. Y por otro lado, hacer sinapsis aquí en el ganglio simpático, ¿cierto? Y dirigirse hacia, a través del ramo comunicante gris, hacia principalmente, ¿cierto? La piel, por ejemplo. La piel. Y eso es más o menos como se ordena, ¿cierto? El sistema simpático. Aquí tenemos otra opción, es la misma en realidad. Aquí, por ejemplo, tenemos la ruta sensitiva, ingresa y dice, me duele aquí a donde llega la información que te duele, por ejemplo, el dolor de guatita, el famoso cólico cuando se contrae el intestino. Y aquí sale la motoneurona, ¿cierto? Que tiene varias opciones. En este caso sale la opción de que va hacia la piel, como también se puede comunicar hacia arriba, hacia abajo, o salir hacia un ganglio prevertebral, como ocurre en la región abdominal. Y este es el sistema nervioso autónomo simpático en su totalidad. Ya lo habíamos visto de alguna forma. En la región cervical me quiero detener, porque una vez que sale del... Aquí está los ganglios paravertebrales, o la cadena simpática. De aquí hacían sinapsis y se iban, ¿cierto?, al corazón, hacia los pulmones, y hacia la región craneal, se van a través de plexos que tienen que ver con la arteria carótida, donde encontramos plexos carotidos externos e internos. O sea, el traslado de estos nervios se da a través de vasos sanguíneos hacia la cabeza, para que lo sepan. O sea, va rodeando los vasos sanguíneos que van hacia la cabeza. De esa forma se trasladan estos axones. ¿Por qué? Porque estos axones, recuerden que vienen desde T1, y después tienen que subir un ganglio que se llama cervical superior, medio e inferior, y desde ahí salir la posganglionar, enrollarse en las arterias y de ahí dirigirse al punto de inervación. Ese es un caso bien particular. El otro caso particular era que en el tórax, ¿cierto?, salía una preganglionar, conectaba con la cadena simpática y de ahí hacia el órgano. Y bajo el abdomen pasaba de largo el axón formando al unirse, por ejemplo, de 5 a T9, nervios que se llaman nervios esplácnicos. Nervio esplácnico mayor, nervio esplácnico menor y el nervio esplácnico imo, que en el fondo se forma por una sola segmento medular. De 5 a T9, el esplácnico mayor, T10 y T11, el esplácnico menor, y T12, el esplácnico imo. Esa es la particularidad que tenía este sistema nervioso autónomo simpático. Y el parasimpático, le había dicho que había una porción, ¿cierto?, craneal, tercero, séptimo, noveno y décimo par, y una porción sacra. Y aquí podemos ver que el nervio vago, ¿cierto?, se traslada hacia inferior e inerva, ¿cierto?, pulmones, bronquios, etcétera, laringe, corazón, estómago, ¿cierto?,
y otro órgano hasta el colon transverso. Después parte el colon transverso descendente sigmoide y recto e inervado por la porción sacra, al igual que la vejiga, varón o dama, y en el caso de los genitales también varón o dama. Entonces aquí están los núcleos parasimpáticos y los nervios craneales. Por ejemplo, aquí hay un núcleo que se llama el núcleo accesorio del oculomotor, antiguamente se llamaba de Edinger-Westphal. Entonces aquí este núcleo que está en el mesencéfalo sale a través del oculomotor y se dirige a un ganglio que se llama el ganglio ciliar. Y de este ganglio sale a inervar, ¿cierto?, para regular la miosis, o sea, la disminución de la pupila. El núcleo lagrimal y el núcleo salivatorio superior, que tienen que ver con el séptimo par. Como pueden ver, el lagrimal sale del tronco encefálico a partir del séptimo par, y de ahí se va a un ganglio que se llama el ganglio fenopalatino, y de ahí se dirige a la glándula lagrimal y a las glándulas que se encuentran principalmente en la fosa nasal, las que producen el moco, ¿cierto? El mucus nasal. Y secreciones también en la región del paladar blando. Después otro núcleo, este núcleo, el lagrimal y el salivatorio superior son del séptimo par. Y en el caso del salivatorio superior, como pueden ver, se dirige a través de la cuerda del tímpano hacia un ganglio que se llama el submandibular e inerva la glándula sublingual y submandibular para secretar saliva. Por eso que cuando yo estoy nervioso, el simpático no me permite secretar saliva y se seca la boca. Y por eso yo tengo que colocar en una disertación un vaso de agua, ¿cierto? O generalmente hay un vaso de agua al lado de alguien que está dando un discurso, porque se seca la boca. ¿Por qué? Porque el sistema simpático produce el bloqueo de la secreción de estas glándulas, mientras que el parasimpático, como ocurre con este nervio, el facial, permite que secreten saliva. Después acá vemos el núcleo salivatorio inferior, ¿cierto? Como pueden ver, pasa por el noveno par y llega a este ganglio periférico que se llama ganglio óptico, y del ganglio óptico llega a, ¿cierto?, la parótida, que también es una glándula salival. Y por último tenemos el nervio dorsal del vago, que es el que va a inervar, ¿cierto?, tórax y parte del abdomen, disminuyendo frecuencia cardíaca y respiratoria, y en el caso del abdomen aumentando el peristaltismo y secreción glandular. Y los ganglios parasimpáticos en la médula espinal, como les decía, va de S2, S3 y S4, formando los nervios planingopélvicos, y desde ahí llegan a un plexo, que se llama el plexo hipogástrico inferior. Este plexo no son los plexos que vimos el día lunes, este es un plexo autonómico, y se llama hipogástrico inferior, y desde ahí los nervios salen hacia el colon descendente, sigmoide recto, ¿cierto?, a la vejiga, a la próstata en el caso del varón, y a los órganos genitales externos. Puede ser útero, ¿cierto?, vagina, testículos, pene, etc. Entonces aquí podemos ir viendo parte por parte cómo ocurre la funcionalidad de cada una de estas estructuras. Por ejemplo, del segmento medular T1 sale un axón, ¿cierto?, desde la hasta lateral, llega a la cadena simpática, asciende y llega a este ganglio que se llama cervical superior, y desde ahí, miren, se dirige a un músculo que se llama elevador del párpado superior, que en esta región tiene musculatura lisa. Acá es musculatura somática. Yo puedo elevar el párpado por mi cuenta a través del oculomotor, ¿cierto? Pero a través del oculomotor también llega este sistema, o sea, no del oculomotor, sino que a partir del ganglio cervical superior llega hasta este músculo que es el elevador del párpado superior, a esta región que es lisa, de músculo liso. Entonces, cuando usted está asustado y usted levanta el párpado de forma instantánea y espontánea, es porque se contrajo esa parte del músculo, que es musculatura lisa. Y también a partir de acá, y del nervio oculomotor, bueno, este también va por el nervio oculomotor, por si acaso, permite, ¿cierto?, contraer los músculos radiales que se llaman del iris, y eso permite que aumente la pupila. Después que la pupila aumentó y pasó el peligro, a través del nervio oculomotor, ¿cierto?, yo llevo información parasimpática. Disculpen chicos, esto no va por el nervio oculomotor, esto va por a partir de las arterias que había comentado anteriormente. El oculomotor es el que lleva este de acá.
El núcleo parasimpático del nervio oculomotor. Este sí va por el oculomotor. Corrijo eso. Se me había dado vuelta la tortilla. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que está este núcleo accesorio del oculomotor, sale por el nervio oculomotor y llega a este ganglio ciliar, conecta con otro axón y permite inervar lo que se llama el músculo circular del iris. Y eso permite que disminuya el diámetro de la pupila. Mientras que el sistema simpático inerva los músculos radiales, para aumentar el diámetro de la pupila. Aquí pasa lo mismo, por ejemplo, ganglio simpático cervical superior, que es lo mismo que ocurría acá, pasa por un plexo que se llama arterial carotídeo externo y llega a la glándula sublingual y submandibular. ¿Para qué? Para controlar su secreción, principalmente que no secrete saliva. Mientras que el núcleo salivar superior del nervio facial se va por el nervio facial, después sigue por la cuerda del tímpano, llega a este ganglio que es submandibular y se dirige al sublingual y submandibular para regular que sí secrete saliva. Eso ocurre en ese caso, por ejemplo. Acá pasa más de lo mismo. Tenemos el núcleo salivar inferior a través del glosofaringio, llego al ganglio óptico y después llego a la glándula parótida para secretar saliva. A partir de T1, asciendo por la cadena simpática hasta el ganglio cervical superior y me dirijo a la glándula parótida y a la glándula lagrimal para que no secrete, ¿cierto?, ni saliva ni lágrima. Mientras que el núcleo lagrimal del nervio facial, que se va por esta ruta, llegando al ganglio etérico palatino, luego a la glándula lagrimal, me permite en el fondo secretar lágrimas. O sea, como pueden ver, hay un equilibrio entre el simpático y el parasimpático. Acá en el caso del tórax, tenemos por un lado la cadena simpática, principalmente de T1 a T4, de T2 a T4, donde salen estos axones, y fíjense que esta neurona preganglionar hace sinapsis en toda la cadena simpática. Ganglio cervical superior, medio e inferior, y en T1, T2, T3, T4. Incluso a veces, como decía, T5. Y desde ahí salen neuronas poganglionares que son amielínicas, estas de acá son mielínicas, y se dirigen al corazón para aumentar la frecuencia cardíaca, y al pulmón para aumentar la frecuencia respiratoria, y que las arterias de los pulmones se vasodilaten para que llegue más sangre a los pulmones, porque necesito Profe. demanda de oxígeno. Dígame. Disculpe, ¿en qué implica que sean mielínicas o amielínicas? Sé que tiene que ver con Velocidad. la vaina de Meliene. Claro. Velocidad. Tiene que ver principalmente con la velocidad. Las de acá son de reacción más rápida y las de acá son de reacción más lenta. Y esta regulación de amielínica y mielínica tiene que ver también con la liberación de neurotransmisores que hay a este nivel y a este nivel, para dar en el fondo una buena coordinación a lo que necesito. Por eso por un lado es amielínica y por otro lado es mielínica. ¿Ya? Gracias, profe. Y aquí en este caso aumentaría la frecuencia cardíaca y respiratoria. Pero por otro lado el nervio vago que emerge, ¿cierto?, del bulbo o de la médula oblongada, se dirige hacia abajo, llega al órgano, y fíjense que aquí hay como un pequeño plexo que se llama el plexo cardíaco, y de ahí sale una segunda neurona que es muy corta. Entonces fíjense la diferencia. Aquí una neurona corta y después una neurona muy larga en el simpático. Mientras que en el parasimpático va a ser una neurona muy larga y después una bien corta. Y eso ocurre en el corazón y en el pulmón, disminuyendo la frecuencia en respiratoria, lo que se llama bradipnea, y disminuyendo la frecuencia cardíaca, que se llama braquicardia. Al aumentarlo es taquicardia y taquipnea, al aumentar la frecuencia respiratoria. Acá más de lo mismo. Desde 5 a T11 podemos regular a través del nervio esplácnico, ¿cierto? En mayor y el menor, llega a los ganglios paravertebrales y de ahí se dirige hacia los órganos en el sistema simpático, y el vago es el que va a regular acá. Y el L1, L2 sale a este ganglio mesentérico inferior, fíjense que no hace sinapsis en la cadena simpática o en el tronco simpático, y este ganglio prevertebral sale hacia el tronco, hacia el intestino acá. Y de ese 12, 13, 4 sale al intestino parasimpático, simpático. Este disminuye peristaltismo, este aumenta peristaltismo. Acá en el caso del riñón, podemos ver que llega información simpática a través del ganglio celíaco y el ganglio renal.
segmento torácico de la médula espinal, ¿cierto? No hace sinapsis en el tronco simpático, sino que hace sinapsis principalmente en este ganglio. Fíjense que pasa por este ganglio y tampoco hace sinapsis. ¿Por qué? Porque la glándula suprarrenal necesita que libere inmediatamente noradrenalina y adrenalina, pero rápidamente. Entonces no necesito que tenga sinapsis, porque si no voy a alentecer. Y eso se libera la sangre y me permite sacar rápidamente glucosa de, por ejemplo, glucosa del hígado, que la necesito rápidamente. Entonces no tiene sinapsis. Mientras que para la regulación simpática del riñón en sí, porque esta glándula es diferente al riñón, esta es suprarrenal y este es el riñón, sí tiene una sinapsis. Y en el sistema parasimpático pasa lo mismo, una neurona larga a través del nervio vago y una neurona corta que llega al plexo renal. El parasimpático no regula la glándula suprarrenal. Acá tenemos el caso de la vejiga, por ejemplo. A partir de T11L2, no hace sinapsis en la cadena parasimpática inmediatamente, simpática, perdón, pero aquí sí hace sinapsis. Y aquí sale una, ¿cierto?, axón poganglionar y llega a este esfínter que se llama esfínter interno involuntario del conducto anal. Esto tiene que ver con el ano y esto tiene que ver con la orina. Y eso regula que uno no defeque, ¿ya? Esto está regulando que uno no defeque a través de los plexos hipogástricos. Porque yo le dije anteriormente que el sistema simpático trataba de que en ese momento no me dieran ganas de orinar ni de defecar. También a través de los plexos hipogástricos llega a la vejiga. Y si ustedes se fijan, disminuye la contracción de la vejiga y aumenta la contracción del esfínter interno para que la orina no salga. Este esfínter de acá, después lo vamos a estudiar con detalle esto, este esfínter es voluntario, el que yo puedo decidir cuándo orinar y cuándo no. Eso tiene inervación somática, el de acá es inervación autonómica. Y de S2, S3, S4 a través del nervio esplánico pelviano, fíjense que aquí relajo el esfínter involuntario y aumento la contracción de la vejiga para poder eliminar, ¿cierto?, la orina. O sea, el efecto contrario que hacía el simpático. Aquí tenemos el caso del varón cuando ocurre la erección y la eyaculación. A partir del parasimpático C2, C3, C4 y de los plexos hipogástricos, llega inervación, ¿cierto?, de una neurona larga preganglionar y una poganglionar corta, hacia los cuerpos cavernosos del pene. Eso permite que la arteria que está ahí se dilate, llegue más sangre y se produzca la erección. Mientras que el sistema simpático, a través del L1, L2, llego al tronco simpático, de aquí hago sinapsis y salgo a inervar el conducto deferente, el epidídimo, la vesícula seminal y la próstata, para que primero avancen los espermatozoides y después se secrete el contenido seminal y el contenido prostático hacia la uretra y se produzca la eyaculación. Entonces la eyaculación está regulada por el sistema simpático y la erección por el sistema parasimpático. Lo mismo ocurre en el caso de la dama. Lo que pasa es que en el caso del hombre es más expresivo, porque se produce erección y una eyaculación, o sea, eliminación de un contenido. En el caso de la dama ocurre que hay secreción a partir de unas glándulas que están a la salida de la vagina, que se llaman de Bartolino, para lubricar, ¿cierto?, la entrada a la vagina, y después el cuello uterino, que también desde ahí hay unas glándulas que secretan un líquido lubricante para que se discurra por las paredes internas de la vagina y pueda producir un coito, ¿cierto?, sin desgarro de la vagina. Y cuando la mujer está llegando al orgasmo, el sistema simpático controla, ¿cierto?, las trompas uterinas, principalmente el útero o las contracciones uterinas que ocurren en ese momento. Como ocurre acá. Aquí tenemos el parasimpático, que como pueden ver acá está inervando el cuello uterino para la secreción de contenido lubricante y también de la entrada de la vagina. Y por otro lado tenemos el sistema, ¿cierto?, simpático, que va a permitir la contracción del útero y de la vagina en el caso del orgasmo femenino. Por otro lado, aquí tenemos, bueno, las aferencias del dolor en el caso del útero cuando tiene contracción en el momento del parto. Y fíjense acá que en el miembro superior e inferior tiene solo inervación simpática. Y esto es principalmente lo que produce, por ejemplo, en el miembro superior de T2 a T8,
hace sinapsis en los ganglios cervical medio inferior y desde ahí, a través de los ramos de los plexos braquial, ¿cierto? Que ya lo estudiamos, llega hacia las arterias para producir una vasodilatación o vasoconstricción periférica. ¿Ya? En este caso, generalmente produce vasoconstricción. Y en el caso de acá, de T10 a L2, pasa lo mismo, pero hacia el miembro inferior. Esta arteria después la vamos a estudiar con mayor detalle. Y aquí vemos algunos casos, como por ejemplo, aquí vemos la información aferente visceral ascendente que viaja por el sistema anterolateral y por vías polisinápticas. Por ejemplo, aquí tenemos una fibra simpática aferente primaria, que en el fondo aquí estamos recibiendo información, y esta información asciende, ¿cierto?, por distintos niveles para llegar luego a la corteza y regular, ¿cierto?, tanto con el tálamo y el hipotálamo. Esta es más bien la información sensitiva. Y en el caso acá, bueno, es lo que hemos hablado en la mayoría de los casos respecto al dolor referido. ¿El dolor referido qué es? Es cuando me duele un órgano interno y se me refiere hacia la piel, ¿ya? O hacia un sector no localizado específicamente, sino que es más difuso. Por ejemplo, cuando a mí me duele, no sé, los riñones, uno dice, me duele la región de la espalda acá, pero uno no conoce el punto exacto que está doliendo, sino que se refiere a un dolor mucho más amplio e inespecífico. Y ocurre a través de un sistema de reflejos, ¿cierto? Que son muy conocidos. Por ejemplo, cuando uno dice, oh, a la persona le dio un infarto, tiene una angina de pecho, o probablemente le va a dar un infarto, y le duele también parte del miembro superior izquierdo, incluso el cuello y parte de la mandíbula, cuando la persona le va a dar un infarto, por ejemplo. ¿Es por qué? Porque es un dolor referido. El corazón sabemos que está en el tórax, pero se refiere el dolor hacia el miembro superior y parte del cuello y la mandíbula. Entonces, a eso se llama dolor referido. Por ejemplo, aquí hay distintos dolores referidos. Por ejemplo, cuando duele el intestino delgado, tiende a acumularse un dolor acá, pero uno no dice, ah, me duele tal segmento del intestino delgado. Uno no puede discriminar eso. Solamente uno dice, me duele el abdomen. O por ejemplo, cuando me duele el apéndice. Es un dolor difuso en la región inguinal. O el hígado, por ejemplo. O la vesícula. O parte del duodeno, la cabeza del páncreas. O el estómago, este nivel. A cuando uno dice, hoy me duele la boca, el estómago. Uno no dice, me duele justo en este punto, sino que hay un dolor así como difuso. O cuando, por ejemplo, un dolor renal o del uréter. Pero ¿cómo si los riñones están acá? Ah, es que los nervios que inervan el riñón tienen relación también con este nivel. O por ejemplo, el spleen tiene que ver con el vaso. Un dolor del vaso. O dolor del estómago también duele en la región de la espalda. Pero ¿cómo si el estómago está por acá? ¿Por qué me duele acá? Ah, porque de aquí salen los nervios que inervan el estómago. O por ejemplo, cuando hay dolores al hígado, o la vesícula biliar, o al duodeno, irritación respiratoria y diafragma, tiende a doler el lado derecho del cuello y la región de la espalda. Entonces estos son dolores referidos, dolores inespecíficos, pero relacionados, ¿cierto?, a un órgano. Por ejemplo, acá tenemos el caso de cuando da un infarto. Fíjense acá que tenemos la particularidad de que salen, ¿cierto?, los nervios simpáticos hacia el corazón. Pero, por ejemplo, la información sensitiva que llega del corazón, como podemos ver acá, llega a este nivel hasta posterior, pero también el dolor, o en el fondo la sensibilidad de la superficie de la piel, también llega por acá. Y como pueden ver, tienen sinapsis compartidas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando duele el corazón, refiere un dolor hacia acá, por el hecho de que aquí las sinapsis están comprometidas, están asociadas. Entonces, por eso es que hay un dolor en el corazón, o el dolor se origina en el corazón, pero tiende a doler algunos dermatomas, que ya vimos lo que eran los dermatomas. Y eso se conoce como dolor referido. Y por último, deja que el mundo te sorprenda. Mariposas en el estómago, mentira. Querrá decir sensaciones interoceptivas provocadas por el sistema nervioso autónomo. Si cuando digan mariposas en el estómago, no, eso no son mariposas en el estómago. Son sensaciones interoceptivas provocadas por el sistema nervioso autónomo. Y ahí va a quedar como rey o reina.